Una cocina pequeña, luz de tarde entrando por la ventana, el sonido de un papel doblado sobre la mesa. Silencio. A los 62 años, descubrí que mi propia hija había vaciado mi cuenta de ahorros para financiar la boda más ostentosa que yo jamás hubiera podido imaginar. Y lo peor no fue el dinero. Lo peor fue la forma en que me lo dijo. Mamá, tú ya casi no gastas nada. ¿Para qué necesitas tanto en el banco? Eso fue todo. Sin disculpa. Sin vergüenza. Como si me estuviera haciendo un favor al explicarme por qué mi propio dinero ya no me pertenecía. Me llamo Gabriela Ramírez. Trabajé 34 años como enfermera en un hospital público en Guadalajara. 34 años de turnos nocturnos, de navidades trabajadas, de cumpleaños perdidos, de pies hinchados al final de cada jornada. Me jubilé hace 2 años con una pensión que no alcanza para lujos, pero que me permite vivir con dignidad. Y durante todos esos años ahorré, centavo a centavo, sacrificio a sacrificio, para tener una red de seguridad cuando el cuerpo ya no respondiera, para no depender de nadie. Ese dinero representaba 8 años de privaciones. 140,000 pesos que guardé con una disciplina que me costó renuncias que nadie vio. Y mi hija Sofía los tomó para pagar una hacienda en Valle de Bravo, un banquete para 200 personas y un vestido de novia que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses de trabajo. Lo descubrí un martes por la mañana. Abrí la aplicación del banco, como hago cada semana, y el número que vi me dejó sin aire. 283 pesos. Eso era lo que quedaba de 8 años de mi vida. Pensé que era un error. Llamé al banco. No era un error. Había habido 3 transferencias en los últimos 10 días, todas autorizadas con mis datos. Datos que solo Sofía conocía, porque yo misma se los había dado hace años cuando me operaron del corazón y necesitaba que alguien manejara mis cuentas si algo me pasaba. Le di acceso a mis finanzas porque la amaba, porque confiaba en ella, porque soy su madre. Y ella lo usó para robarme. Sala de una casa modesta. Sofía sentada en el sillón, mirando su teléfono. Gabriela de pie, con el estado de cuenta en la mano. Fui a su casa esa misma tarde. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Toqué la puerta y ella abrió con esa sonrisa suya, esa sonrisa ancha que de niña me derretía y que ahora simplemente me resultaba extraña, como algo que ya no reconocía del todo. ¿Qué pasó, mamá? ¿Vienes sin avisar? Le tendí el estado de cuenta sin decir una sola palabra. Lo tomó, lo miró, y algo en su expresión cambió apenas un segundo. Solo un segundo. Luego volvió la sonrisa. Ay, mamá, siéntate, por favor. Necesito explicarte algo. Me senté porque las piernas no me sostenían, y mientras ella hablaba, yo miraba el cuadro en su pared, ese cuadro que yo le regalé cuando se mudó a esa casa, y pensaba en todas las cosas que le había dado a lo largo de los años y que ella había recibido como si fueran deudas que yo tenía con ella, y no regalos que venían del corazón. Me explicó con una calma que todavía hoy me revuelve el estómago, que la boda de mi nieta Valentina era dentro de 3 semanas, que el novio venía de una familia adinerada, que ella no podía quedar en ridículo, que yo tenía la casa, tenía la pensión, que no me iba a faltar nada. Valentina se lo merece, mamá. Tú la adoras. ¿No quieres que sea feliz? Ahí estaba. El argumento definitivo. El escudo emocional detrás del cual escondía el robo. Sofía. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Eso era todo lo que tenía guardado. Todo. Pues te lo devuelvo cuando pueda. Cuando pueda. Como si fuera un favor que me haría algún día. Como si mis 8 años de sacrificio fueran una deuda flotante que ella pagaría en sus propios términos, en su propio tiempo, quizás nunca. Me levanté. Recogí el estado de cuenta del sofá donde lo había dejado caer
y lo doblé despacio, con cuidado, con esa precisión que uno tiene cuando siente que si no controla ese pequeño gesto, va a perder el control de todo lo demás. «Ya me voy», dije. «¿Estás enojada?» No contesté. Salí, y mientras caminaba hacia mi coche, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era rabia. No todavía. Era claridad. Una claridad brutal y dolorosa, como cuando quitas una venda de una herida que llevas tiempo ignorando y ves por fin la magnitud del daño. Noche. La casa de Gabriela. La luz de la lámpara de la mesita de noche. Un cuaderno abierto sobre la cama. No dormí esa noche. Me quedé acostada mirando el techo de mi cuarto, ese techo que conozco de memoria, cada grieta, cada mancha de humedad que llevo años postergando arreglar, porque siempre había algo más urgente. Siempre había alguna necesidad de Sofía que atender primero. Empecé a hacer cuentas en mi cabeza. Luego me levanté, busqué un cuaderno y las escribí. El dinero que le presté para pagar la renta cuando perdió el trabajo hace 5 años y que nunca me devolvió. El dinero que le di cuando su marido, Rodrigo, se fue y ella se quedó sola con Valentina y necesitaba reorganizarse. El dinero para el curso de cocina que abandonó a los 2 meses. El dinero para el consultorio de nutrición que nunca abrió. El dinero para la camioneta que vendió al año siguiente a mitad de precio para pagar otras deudas que yo desconocía. Cuando terminé de escribir, sumé casi 300,000 pesos en 10 años, sin contar lo que acababa de tomar. 300,000 pesos que yo junté trabajando de noche mientras ella dormía. 300,000 pesos que se fueron como arena entre los dedos, sin que yo viera jamás un resultado concreto, sin que ella cambiara, sin que aprendiera, sin que creciera. Y Valentina, mi nieta, la niña que yo cuidé cuando Sofía trabajaba, cuando Sofía no trabajaba, cuando Sofía necesitaba espacio. La niña a la que le compré los útiles escolares 4 años seguidos porque Sofía siempre estaba muy ajustada. La joven de 23 años que ahora vivía en un departamento en la colonia Nápoles, con su novio y que me llamaba únicamente cuando necesitaba algo. ¿Cuándo fue la última vez que Valentina me llamó solo para saber cómo estaba? No podía recordarlo. Me levanté de la cama, fui a la cocina, calenté agua para un té que no fui capaz de tomar y me quedé parada frente a la ventana mirando la calle oscura. Pensé en mi madre. Ella murió sola en un cuarto de hospital porque mis tíos se habían repartido sus bienes antes de que ella cerrara los ojos. Yo me juré que nunca me iba a pasar eso, que iba a ser lista, que iba a protegerme. Y sin embargo, despacho de un notario, luz blanca, documentos sobre un escritorio de madera. Al día siguiente, llamé a la licenciada Carmen Fuentes, la notaria que había manejado algunos papeles de mi jubilación. Le dije que necesitaba verla con urgencia. Me recibió esa misma tarde. Era una mujer de unos 50 años, pelo corto con algunas canas, lentes con armazón rojo. Tenía esa manera de escuchar que te hace sentir que lo que dices importa, que no estás exagerando, que no estás siendo dramática. Le conté todo: las transferencias, los años de préstamos, el robo de los 140,000 pesos. Hablé durante 20 minutos sin parar, y ella no me interrumpió ni una sola vez. Solo tomaba notas y asentía. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. Gabriela, lo que describes es abuso financiero. Tus datos bancarios fueron usados sin tu consentimiento explícito. Eso tiene consecuencias legales. No quiero meter a Sare a la cárcel, dije. Y lo decía en serio. No quería eso. Entiendo, pero sí tienes derecho a proteger lo que todavía es tuyo. Y entonces me preguntó algo que me tomó completamente por sorpresa. ¿La casa está a tu nombre exclusivamente? Sí, la casa era mía,
La compré antes de casarme. La pagué sola. Nunca hubo copropiedad con nadie. Cuando mi matrimonio terminó hace 20 años, la casa se quedó conmigo, y así siguió. ¿Sofía tiene algún derecho legal sobre ella? Ninguno. La licenciada asintió despacio. Entonces tienes opciones. Esas 2 palabras me cambiaron algo adentro. Opciones. Yo creía que ya no las tenía. Creía que a los 62 años, sola, con el cuerpo que ya no aguanta lo que aguantaba antes, ni con el dinero robado, con una hija que me miraba como un recurso y no como una persona, ya no había nada que pudiera hacer excepto aguantar. Pero tenía opciones. ¿Qué tan difícil sería vender la casa?, pregunté. Y ni yo misma entendí de dónde había salido esa pregunta. Pero salió. Y una vez que estuvo en el aire, ya no pude ignorarla. La misma casa. Noche. Gabriela caminando por los cuartos, tocando las paredes. Esa noche caminé por mi casa como si fuera la primera vez que la veía. 40 metros cuadrados de jardín que ya no puedo mantener sola. 3 recámaras de las cuales solo uso una. Una sala llena de muebles que elegí hace 20 años, cuando tenía otra vida. Otro proyecto. Otra versión de mí misma, que creía que la familia era lo que lo sostenía todo. Me detuve en la recámara que fue de Sofía cuando era adolescente. Ahora la uso de bodega. Cajas de cosas suyas que dejó cuando se mudó y que nunca fue a recoger, como si supiera que siempre podía volver, que yo siempre estaría aquí guardándole sus cosas, cuidándole su espacio, esperándola. Pensé en las veces que Sofía había comentado, de pasada, si con esa ligereza que tienen las personas que dicen cosas graves sin querer que las proceses, que esta casa iba a ser de Valentina eventualmente, que, cuando tú ya no estés, aquí podría vivir mi hija, que es un desperdicio que una sola persona tenga tanto espacio. No lo decía con maldad, o tal vez sí, pero lo decía. Y yo lo escuchaba y no decía nada, porque ¿qué se dice ante eso? ¿Cómo le explicas a tu hija que todavía estás viva, que todavía tienes planes, que todavía no eres un trámite que hay que resolver? Fui al cuarto y saqué la carpeta donde guardo los documentos importantes. La escritura de la casa, mi acta de jubilación, mi testamento, que por alguna razón que ahora me resultaba inexplicable, dejaba la casa a Sofía. Mi testamento. Lo leí esa noche por primera vez en años. Y mientras lo leía, te fui sintiendo algo que no tenía nombre exacto. No era rabia, era algo más parecido a la vergüenza. Vergüenza de haberme puesto en esa posición. Vergüenza de haber sido tan generosa con alguien que nunca me lo agradeció de verdad. Vergüenza de haberle dado poder sobre mi vida a una persona que lo usó para lastimarme. Tomé un bolígrafo. Escribí una nota al margen. Modificar testamento urgente. Luego la guardé y traté de dormir. Despacho de la licenciada Fuentes. La mañana siguiente. Luz clara. Café sobre el escritorio. Volví al día siguiente con la escritura de la casa y el testamento. La licenciada Carmen los revisó en silencio durante varios minutos. El testamento lo podemos modificar hoy mismo si quieres, dijo. Eso es lo más urgente. Sí, quiero cambiarlo. ¿A nombre de quién lo dejarías? No tenía a nadie más. No tenía hermanos. Mis padres habían muerto. Mis amistades más cercanas eran compañeras de trabajo con las que había perdido el contacto al jubilarme. Por ahora a nombre de una fundación, dije. Prefiero que mi casa ayude a alguien que no me conoce antes de que se la queden las personas que me robaron. La licenciada levantó una ceja. Luego asintió. Entendido. Después hablamos de la venta. Me explicó los tiempos, los costos, las opciones. Una venta directa podía tomar de 2 a 5 meses. Había también compradores institucionales que cerraban en semanas, aunque el precio solía ser un poco menor. ¿Cuánto vale la casa?, pregunté. Llamó a alguien,
un valuador de confianza. Habló 5 minutos. Cuando colgó, escribió un número en un papel y me lo pasó. 2.800.000 pesos. Me quedé mirando el número sin poder hablar. Siempre supe que la colonia te había subido de precio en los últimos años, pero no había puesto atención. Estaba tan enfocada en sobrevivir el día a día, en resolver los problemas de Sofía, en ignorar mis propias necesidades, que no me había detenido a ver lo que tenía. Con ese dinero podía comprar un departamento más pequeño, más fácil de mantener, en un lugar donde nadie supiera mi dirección. Podía invertir el resto y tener una entrada mensual que, sumada a mi pensión, me diera una tranquilidad que nunca había tenido de verdad. Podía empezar de nuevo. A los 62 años. Podía empezar de nuevo. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, pregunté. El tiempo que necesites. La boda de mi nieta es en 3 semanas. La licenciada me miró un momento. ¿Quieres que la venta esté cerrada antes? No contesté de inmediato. Miré por la ventana, la calle tranquila, un árbol que movía sus ramas con el viento. Quiero que esté cerrada antes, dije finalmente. Casa de Gabriela. Tarde. El teléfono sonando repetidamente. Sofía llamó 4 veces esa tarde. No contesté ninguna. Llegaron mensajes. Mamá, ¿estás bien? Necesito hablar contigo. Es urgente sobre la boda. Siempre urgente. Siempre sobre algo que ella necesitaba. Luego llamó Valentina. Una vez. Un mensaje de audio que no abrí. Me preparé una sopa, la cené despacio frente a la ventana de la cocina y pensé en quién era yo antes de que Sofía aprendiera que podía pedirme cualquier cosa y yo la daría. Era una mujer con metas, con ahorros, con planes de viajar cuando me jubilara, de tomar un curso de fotografía, de aprender a pintar acuarelas. Tenía una lista de lugares que quería conocer, escrita en una libreta verde que guardé en el cajón de la mesita de noche y que no había vuelto a abrir en años. Fui a buscarla. La libreta estaba ahí, exactamente donde la dejé. La abrí. La tinta estaba un poco desvanecida, pero se leía bien. Oaxaca, San Cristóbal de las Casas, la Huasteca Potosina, Guanajuato, Cuba, Portugal. Pasé el dedo por los nombres como si fueran promesas que me había hecho a mí misma y había roto sin darme cuenta. Guardé la libreta, esta vez en el bolso, no en el cajón. 3 días después. Un departamento luminoso, ventanas grandes, un parque al fondo. La licenciada Carmen me consiguió 3 opciones de departamentos en menos de 48 horas. El segundo de la lista me llamó la atención desde las fotos. 2 recámaras, 7º piso, ventanales que daban a un parque. Edificio con vigilancia, elevador, área común con jardín. Fui a verlo un jueves por la mañana. Cuando entré, lo primero que noté fue la luz. La casa donde viví los últimos 20 años tenía ventanas pequeñas que daban a una pared. Este departamento estaba lleno de sol. Caminé por los cuartos, abrí los closets, me asomé por la ventana al parque de abajo. Había gente mayor caminando, un grupo haciendo ejercicio, niños en los juegos. Vida. Había vida afuera. ¿Le gusta?, preguntó la agente que me acompañaba. Me gusta mucho. ¿Quiere pensarlo? No. Hubo una pausa. ¿Segura? Segura. Me sorprendí a mí misma con esa certeza. No había vacilación, no había miedo, no había esa vocecita interna que siempre me decía que esperara, que pensara más, que consultara con Sofía antes de tomar cualquier decisión importante. Sofía ya no iba a ser parte de mis decisiones. Una semana después. La casa de Gabriela. Cajas apiladas. El sol de la tarde. Los compradores de la casa llegaron a verla un lunes. Un matrimonio joven que quería espacio para sus hijos. Los acompañó un representante de la empresa inmobiliaria que manejó todo con una eficiencia que me resultó casi anticlimática. 40 minutos recorriendo cada rincón. Preguntas sobre la plomería, el gas, la antigüedad de la instalación eléctrica.
Ninguna pregunta sobre la historia de esas paredes. Para ellos era un inmueble. Para mí eran 4 décadas de una vida que había llegado a su fin natural. La oferta se mantiene en 2.700.000, dijo el representante al final. La licenciada negoció. Llegamos a 2.850.000. Cerramos en 10 días hábiles. Esa noche, sola en la sala, con el contrato firmado en el escritorio y el eco de mis propios pasos en los cuartos que ya empezaban a vaciarse, no lloré. Pensé que lloraría. Me había preparado para llorar. Pero no llegaron las lágrimas. Lo que llegó fue algo parecido al alivio. Ese alivio extraño y un poco culposo que sientes cuando sueltas algo que te estaba haciendo daño, pero que amabas de todas formas. Mi teléfono vibró. Sofía otra vez. La bloqueé. Vibró de nuevo. Valentina. La bloqueé también. Fui a la cocina, calenté leche, me senté en la mesa donde había comido sola tantas noches, y por primera vez en mucho tiempo no sentí que esa soledad era un fracaso. Era simplemente silencio. Y el silencio, descubrí esa noche, puede ser un regalo. El día de la boda de Valentina. Mañana. El departamento nuevo. Cajas a medio desempacar. Me mudé 8 días después de firmar el contrato. No había terminado de desempacar cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé. Contesté. Era el representante de los compradores de la casa. Me llamaba para avisarme que habían llegado a tomar posesión esa mañana y que encontraron a una mujer en la puerta, muy alterada, diciendo que era hija de la dueña anterior y que tenía cosas guardadas adentro. El corazón se me fue al estómago. ¿Qué le dijeron? Le explicamos que la compraventa fue completamente legal y que cualquier pertenencia que hubiera dejado en el garaje tenía 30 días para ser retirada. Le sugerimos que cualquier comunicación fuera a través de nuestros abogados. Se fue muy molesta. ¿Dijo algo más? Dijo que iba a demandar, que eso era una herencia familiar y que usted no tenía derecho. Cerré los ojos un momento. Luego respiré. Gracias por avisarme. Colgué. Fui al balcón. Abajo, en el parque, una pareja de ancianos caminaba tomada de la mano. Un perro corría detrás de una pelota. Una mujer leyendo en una banca. Era el día de la boda de Valentina. Probablemente en ese momento Sofía estaría terminando de arreglarse, nerviosa, furiosa conmigo, tratando de fingir que todo estaba bajo control. Probablemente Valentina estaría en el salón de belleza, sin saber todavía que su abuela no solo no iba a la boda, sino que ya no vivía en la misma casa donde la niña había pasado buena parte de su infancia. Me pregunté cómo lo tomaría Valentina cuando lo supiera del todo. Y luego me pregunté por qué seguía pensando en lo que sentirían ellas antes de pensar en lo que sentía yo. Entré, preparé café y me senté a desempacar libros. Esa tarde, el balcón del departamento nuevo, la ciudad abajo. A las 6 de la tarde, cuando la boda ya debía de haber terminado, mi teléfono sonó desde un número que no reconocí. Contesté sin saber por qué. Era Valentina. Lloraba. Eso lo escuché de inmediato, antes de que dijera una sola palabra. Abuela, abuela, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué vendiste la casa? ¿Por qué no viniste? Me quedé callada. Todo el mundo preguntó por ti. Fue horrible tener que explicar que no estabas. La familia de Ernesto me preguntó si habías muerto. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso? Seguí sin decir nada. Esperé a que terminara. Mi mamá está deshecha. Dice que la traicionaste, que cómo fuiste capaz de vender la casa que iba a ser nuestra. Ahí hablé. Valentina, ¿sabes de dónde salió el dinero para pagar tu boda? Silencio. Sí, contéstame. Mi mamá me dijo que tú lo habías dado. Tu mamá tomó 140,000 pesos de mi cuenta sin pedirme permiso, sin avisarme, mientras yo dormía. Eso no es un regalo, eso es un robo. Más silencio. Yo no sabía que no habías autorizado. Sí lo sabías, Valentina, porque si lo hubieras preguntado, yo te habría dicho que no tenía ese dinero disponible, que era mi fondo de emergencias,
que era todo lo que tenía ahorrado. No lo preguntaste porque no querías saber la respuesta. Un sollozo del otro lado. Y la casa era mía, solo mía. Nunca fue de tu madre. Nunca fue tuya. Yo la compré, yo la pagué, y tenía todo el derecho del mundo de venderla cuando quisiera. Lo que hice fue legal. Lo que hizo tu madre no lo fue. Pero, abuela, no hay pero. Valentina, te quiero. Pero te quiero desde lejos, que desde un lugar donde no me puedan volver a lastimar. ¿Entonces nos estás abandonando? Cerré los ojos. Respiré. Me estoy eligiendo a mí misma, por primera vez en mucho tiempo. Colgué. Me quedé sentada en el balcón con el teléfono en la mano hasta que el cielo se puso completamente oscuro. Semanas después, una clase de pintura, colores, risa, mujeres de todas las edades. La clase de pintura fue idea de mi vecina del 6º piso, una mujer llamada Rosario, 68 años, ex maestra de primaria, viuda, con una energía que me dejaba sin aliento. Llamó a mi puerta 3 días después de que me mudé para traerme un plato de tamales como bienvenida. Nos pusimos a hablar y no paramos en 2 horas. Hay una clase de acuarela los miércoles en el Centro Cultural del Parque, me dijo. ¿Quieres venir? Pensé en la lista de la libreta verde. Sí. La primera clase fue torpe. No sé sostener un pincel, no sé mezclar colores, no sé nada. Pero la instructora, una chica joven con pintura en las manos y paciencia infinita, dijo algo que me quedó dando vueltas. No hay manera de hacerlo mal si lo estás haciendo con honestidad. Me pregunté si eso aplicaba también a las decisiones de vida. Sofía intentó contactarme a través de una carta que le entregaron a la licenciada Fuentes. Decía que iba a demandar, que la venta era fraudulenta, que yo estaba siendo manipulada por terceros. La licenciada respondió en mis términos. La demanda nunca llegó, porque no había base legal para sostenerla. La casa era mía. La venta fue transparente y documentada. No había nada que reclamar. Valentina me mandó un mensaje al mes siguiente. Corto, sin pedir nada. Abuela, conseguí trabajo en una agencia de marketing. Empiezo el lunes. Solo quería contarte. No respondí de inmediato. Esperé 3 días. Luego escribí. Me alegra mucho. Cuídate. Era poco, pero era honesto. Y la honestidad aprendí muy tarde en la vida. Y vale más que la generosidad automática. 8 meses después. Una plaza en Oaxaca. El sol de la tarde. Una libreta verde en las manos. Fui a Oaxaca en octubre. Sola. Con una maleta pequeña, la libreta verde y una determinación que me sorprendía a mí misma. Me hospedé en un pequeño hotel del centro histórico. Una casa de adobe con un patio lleno de bugambilias. Caminé por los mercados, comí en los puestos de la calle. Me perdí por calles empedradas sin ningún destino concreto. El segundo día entré a una galería de arte pequeña y me quedé 2 horas mirando las pinturas. La dueña, una mujer mayor con el pelo blanco y trenzas, me habló sobre los artistas locales, sobre el proceso de aprender a pintar después de los 50. ¿Tú pintas?, me preguntó. Estoy aprendiendo. Eso es lo mejor que puedes decir, respondió. ¿Qué estás aprendiendo? Esa noche cené sola en una terraza, mirando el zócalo iluminado, y pensé en los años que pasé aplazando esta imagen, este momento exacto, yo, sola, libre, con una copa de mezcal y el cielo de Oaxaca encima. No lo cambiaría por nada. Saqué la libreta y taché Oaxaca de la lista. Quedaban varios lugares más. Tenía tiempo. El balcón del departamento. Mañana temprana. 1 año después. Café humeante. El parque abajo lleno de luz. Hoy, 1 año y 3 meses después de ese martes en que abrí la aplicación del banco y vi 283 pesos, donde antes había una vida entera,
Me siento en el balcón con mi taza de café y miro el parque despertar. El dinero de la venta de la casa está invertido. Me genera una entrada mensual que, con mi pensión, me da más comodidad de la que tuve en los últimos 10 años pagando las emergencias de Sofía. Mi salud mejoró. La cardióloga me dice que mis indicadores están mejor que hace 2 años. El estrés crónico tiene consecuencias físicas reales y quitarlo también las tiene. Rosario y yo tomamos café los martes después de caminar en el parque. El grupo de la clase de acuarela se convirtió en algo parecido a una familia que yo construí por elección y no por obligación. El miércoles pasado expuse 3 cuadros en el centro cultural. Pequeños, torpes, llenos de color. Míos. Valentina sigue mandando su mensaje mensual. Nunca ha pedido dinero. Habla de su trabajo, de un gato que adoptó, de un libro que está leyendo. Me pregunta cómo estoy. Le respondo con honestidad. Es poco, pero es real. Tal vez sea suficiente para construir algo diferente, con el tiempo, desde lejos, con cuidado. De Sofía no sé nada, y ya no me pregunto si debería saberlo. A veces me despierto en la noche con esa vieja angustia, ese reflejo de años de preocuparme por los demás antes que por mí misma. Y tardo un momento en recordar que ya no hay nadie que esté esperando que yo resuelva algo, que ese peso ya no me pertenece. Y entonces me duermo de nuevo. Hay una cosa que aprendí demasiado tarde y que ojalá hubiera entendido antes. El amor que no tiene límites no es amor generoso, es un amor que te borra, que te va vaciando poco a poco hasta que un día te miras al espejo y no reconoces a la persona que está ahí. Yo dejé que eso me pasara durante años porque confundí el sacrificio con la virtud y la generosidad sin fin con la bondad. No era bondad, era miedo. Miedo de que si dejaba de dar, me dejarían de querer. Y al final me dejaron de todas formas, solo que yo también me fui. Y resulta que irse, a veces, es la única forma de llegar a algún lugar. A los 62 años, volví a aprender a vivir para mí. A salir a caminar sin tener el teléfono en la mano esperando el próximo mensaje urgente. A gastar mi dinero en cosas que me dan alegría. A decir que no sin explicaciones. A sentarme a desayunar despacio, sin prisa, mirando el parque, sintiendo el sol en la cara. Cosas pequeñas. Cosas que siempre estuvieron ahí y que yo no había podido ver porque estaba demasiado ocupada siendo útil para los demás. Ya no. Ahora soy útil para mí misma. Y eso, después de toda una vida, no es egoísmo. Es lo mínimo que me debo.